Bueno, muy buenos días para todos y gracias por acompañarnos en esta jornada. Quiero agradecer a los tres disertantes del día de hoy por aceptar la invitación para participar en este evento. Voy a hacer la presentación según el orden de sus disertaciones y las preguntas serán realizadas al final con la finalidad de optimizar los tiempos que tenemos. Nos acompaña el día de hoy la doctora Andrea Cossack de Argentina, que nos va a hablar de laboratorios en tiroides e embarazo. Es bioquímica egresada de la Universidad Nacional del Litoral, bioquímica especialista en endocrinología, especialista en endocrinología ginecológica y reproductiva, directora técnica del Laboratorio de Endocrinología Hormonal y Genético del Hospital Italiano de Buenos Aires, exdirectora del curso de especialistas de bioquímicos de la Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo, y actualmente es consultora, donde es consultora. Después nos acompaña Demian Grusson, de Bélgica, nos va a hablar de tiroides e infertilidad. Es director del Departamento de Bioquímica Clínica de la Clínica de la Universidad Saint-Lux de Bruselas. Es miembro de la Unidad de Investigación sobre Endocrinología, Diabetes y Nutrición de la Universidad Católica de Lausanne. Es miembro de la División de Tecnología Emergente de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina del Laboratorio, IFSC, y miembro del Comité de la Junta del Club Tiroideo Belga. Y por último nos acompaña la doctora Florencia Ambrosoni, que es doctora en medicina, médica internista, endocrinóloga y diabetóloga. De Florencia es de Uruguay. Bueno, le paso a dar la palabra a la doctora Andrea Cossack de Argentina para que inicie su presentación. Muchas gracias a los tres. Hola, bueno, muchas gracias por la invitación, muy buenos días. La verdad que es un verdadero placer estar en este congreso tan importante y con esta mesa tan distinguida. Bueno, vamos a entrar en el laboratorio, vamos a hablar un poco de lo que ocurre en tiroides y embarazo. Para eso voy a compartir mi pantalla. ¿Qué pasa en el embarazo con nuestras hormonas tiroideas? En el embarazo se producen una serie de cambios en la homeostasis tiroidea, tanto en las concentraciones hormonales como en los requerimientos metabólicos. ¿Para qué se realiza la evaluación de la función tiroidea en el embarazo? Principalmente por dos motivos: para el control de las disfunciones tiroideas preexistentes o para su detección intragesta. En el embarazo ocurren cambios fisiológicos. Aumenta la proteína transportadora de TBG, por ende aumentan las hormonas tiroideas circulantes. Hay un efecto tirotrófico de la HCG coriónica, lo que produce un aumento en la producción de las hormonas tiroideas y una disminución de la TSH sérica. Hay una modificación en el metabolismo de las hormonas tiroideas, por lo que aumenta la producción de la hormona tiroidea, y todo esto produce como consecuencia un aumento de la actividad tiroidea. Sumado a esto, hay un aumento de la actividad tiroidea materna, un aumento de la depuración renal de yodo, una mayor demanda para la síntesis hormonal fetal, y todo esto conduce a un aumento del requerimiento de yodo. O sea, en este gráfico vemos los principales cambios que se producen en el embarazo, los principales cambios hormonales. Aumentan los estrógenos, aumenta HCG, sobre todo en el primer trimestre, hay un aumento sostenido de la proteína transportadora TBG a lo largo de todo el embarazo, de T4, TSH forma como una imagen especular, sobre todo en el primer trimestre, acompañando a la beta-HCG, y la hormona libre, la T4 libre, presenta una pequeña disminución muy leve en el segundo y tercer trimestre del embarazo. Tanto el hipotiroidismo como el hipertiroidismo influyen en la salud obstétrica. El hipotiroidismo con mayor incidencia, sobre todo el hipotiroidismo subclínico en un 2,5%, en cambio el hipertiroidismo es menos frecuente, pero se observa un hipertiroidismo subclínico. Y los autoanticuerpos tiroideos son muy importantes en la edad reproductiva, se detectan entre un 5 y un 15%, y la tiroiditis autoinmune es la causa más común de hipotiroidismo en el embarazo.
Entonces, ¿cuáles son los parámetros bioquímicos de elección en la evaluación de la mujer embarazada? Tenemos la proteína transportadora TBG, que se encuentra incrementada debido al aumento de los estrógenos circulantes y a una disminución de su depuración. En el gráfico podemos ver el aumento constante de la TBG durante toda la gestación. La TBG es la principal proteína transportadora de hormonas tiroideas junto a albúmina y transtirretina. ¿Cuál es la importancia fisiológica de las proteínas transportadoras? El almacenamiento extratiroideo de hormonas también hacen como una acción buffer, o sea, liberan a demanda para mantener la concentración de las hormonas libres constantes y para facilitar la distribución celular uniforme de la hormona. La gonadotrofina coriónica, obviamente de mucha importancia en el embarazo, con un valor elevado en el primer trimestre, y es agonista del receptor de TSH. Aumenta en el primer trimestre del embarazo y produce un incremento en la secreción de T4 y T3. Las embarazadas muestran una ligera y transitoria disminución de la TSH entre las semanas 8 y 14 de gestación, que es de aproximadamente un 20%, que va a coincidir con el pico de la TSH debido a su efecto tirotrófico, y esto se debe por la homología estructural que tienen las hormonas y sus receptores. En este gráfico se ve la homología estructural entre beta-HCG y la hormona TSH, que también se comparte con LH y FSH. Yo les quiero mostrar en este resumen de casos que muestra el efecto tirotrófico de la beta-HCG. Estos son 7 casos de embarazo gemelar bicorial con mola completa y feto vivo que fueron reportados entre los años 2003 y 2013 en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Y estas pacientes tuvieron una beta elevada, una gonadotrofina coriónica elevada, que llegaba hasta 2 millones, o sea, con una mediana de 295.000, y llegaba hasta 2 millones. 3 de esas 7 pacientes, justamente las que tenían la gonadotrofina coriónica más elevada, presentaron el hipertiroidismo. Esto está de acuerdo con la acción tirotrófica de la beta-HCG. Y estas pacientes que presentaron hipertiroidismo tuvieron resultados adversos, tanto perinatal como materno. O sea que esto grafica la acción tirotrófica de la beta-HCG. Ahora, las preguntas. ¿Qué nos tenemos que preguntar? ¿Debe evaluarse universalmente la función tiroidea antes o durante el embarazo? Las guías ATA no recomiendan y tienen evidencia insuficiente para la recomendación, la detección universal de TSH en el embarazo temprano y para la detección universal de TSH en preconcepción, excepto en los casos de que se planifique una reproducción asistida o en aquellas mujeres que tengan anticuerpos antiperoxidasa positivos. Y como recomendación débil y con moderada calidad de evidencia, en todas las embarazadas para ver si todas tienen T4 libre disminuida, pero sí una recomendación fuerte con alta calidad de evidencia de interrogar a todas aquellas mujeres sobre su historial de disfunción tiroidea actual o si están tomando medicación sustitutiva de levotiroxina o medicación antitiroidea. Entonces, ¿cuándo se debe dosar la TSH sérica? Y está la recomendación de la ATA, que es una recomendación fuerte con moderada calidad de evidencia, que muestra toda esta lista, que son 11 ítems, que son antecedentes de hipo o hipertiroidismo o actuales síntomas o signos de disfunción tiroidea, anticuerpos antitiroideos positivos, alguna historia de radiación en cabeza o cuello o alguna cirugía previa de tiroides, edad mayor a 30 años, diabetes tipo 1 o cualquier otro trastorno autoinmune, algún antecedente de pérdida de embarazo, parto prematuro o infertilidad,
embarazos previos múltiples, antecedentes familiares de enfermedad tiroidea autoinmune o disfunción tiroidea, un índice de masa corporal mayor a 40, o sea, una obesidad mórbida, uso de amiodarona o litio o administración reciente de contrastes radiológicos, o que la paciente resida en áreas de insuficiencia de yodo moderada o grave o conocida. La TSH. ¿Qué pasa con la determinación de TSH? Los inmunoensayos de tercera generación para la determinación de TSH han logrado una sensibilidad funcional, un límite de cuantificación muy bueno, y además se ha logrado superar mediante el uso de anticuerpos monoclonales el problema de la reactividad cruzada con la gonadotrofina coriónica. Durante la segunda mitad de la gestación, la tirotrofina retorna a los valores preconcepcionales y luego se mantiene estable, a menos que exista alguna causa subyacente de alguna disfunción tiroidea. En este gráfico se ve la imagen especular del pico de beta-HCG con la deflexión de la TSH que estábamos mencionando. Ahora, ¿por qué se dosa TSH sérica en el embarazo? ¿Por qué se elige la TSH? Porque es el marcador más sensible para el diagnóstico del hipotiroidismo en el embarazo, siempre y cuando los rangos de referencia sean establecidos por trimestre y se considere el estatus de yodo y la etnia de la población. Y además para considerar el hipertiroidismo. ¿Por qué? Porque sobre todo en el primer trimestre del embarazo, el síntoma hipermetabólico de la embarazada puede confundirse con un hipertiroidismo. En esta tabla se ven los rangos de TSH en diferentes poblaciones. Estados Unidos, China, y por diferentes trimestres. Uno ve que hay diferencias entre poblaciones y entre etnia, y además entre trimestres. En esta tabla, que está realizada, es un estudio de cohorte en embarazadas, todas con anticuerpos antiperoxidasa negativos, se ve el límite de superior de TSH por trimestre, también en diferentes zonas geográficas, reportadas por diferentes autores y en distintos trimestres del embarazo. ¿Qué es lo que yo estoy queriendo decir con esto? ¿Cómo nosotros definimos encima de qué valor vamos a considerar elevada la TSH para diagnosticar hipotiroidismo durante el embarazo cuando uno va viendo estas variaciones, ya sea por trimestre o por población? Entonces, hay recomendaciones de la ATA respecto a esto. Por encima de qué valor se considera elevada la TSH durante el embarazo y si puede traer complicaciones materno-fetales. Hay una recomendación fuerte de evidencia moderada que habla que los rangos de referencia deben ser específicos por trimestre, deben definirse para la población que estoy estudiando y solamente para determinarlos deben incluir embarazadas sin enfermedad tiroidea conocida, ingesta óptima de yodo y anticuerpos antiperoxidasa negativa. Y como recomendación fuerte y de alta calidad de evidencia, es que si no logramos definir un rango de referencia específico para la población que estamos atendiendo, se pueden usar los obtenidos en poblaciones similares. Y como fuerte recomendación y moderada calidad de evidencia, que si los rangos de referencia propios no estuvieran disponibles, se podría usar el límite superior del rango de referencia de TSH de no embarazadas. Generalmente está entre 3, 3,5, 4, dependiendo de la población en estudio. Ahora, ¿qué pasa si la TSH está suprimida en el embarazo? Yo les comenté que con los ensayos de tercera y cuarta generación se están logrando valores de TSH con muy buena precisión y sensibilidad en valores muy bajos. Entonces, cuando se detecta una TSH sérica suprimida,
menor que el rango de referencia en el primer trimestre, se debe evaluar en la mujer el historial médico, realizar un exhausto examen físico y medir T4 libre o T4 en suero. Y como una recomendación fuerte de evidencia moderada, la medición del antirreceptor de TSH, de TRAB, y en algunos casos la T3 total podría también resultar útil para el diagnóstico y para aclarar la etiología de la tirotoxicosis. En cuanto a las hormonas libres, T4 libre y T3 libre, el embarazo plantea desafíos únicos para las metodologías del dosaje de las hormonas libres. Hay diferentes reportes bibliográficos respecto a aumentos o disminuciones de las hormonas libres durante la gestación, pero esto podría deberse a las dificultades que tienen las metodologías empleadas para sus dosajes. Y hay más experiencia bibliográfica y práctica en la medición de T4 libre que de T3 libre. Todos los ensayos de T4 libre han ido evolucionando desde el cálculo del índice, con el cociente entre la T4 y la TBG, la medición de la T4 libre por equilibrio de diálisis, la espectrometría de masas, inmunoensayos manuales, hasta la automatización. ¿Cuál es la utilidad de los ensayos de T4 libre en las embarazadas? La mayoría de los ensayos utilizados no miden directamente la hormona libre, sino que son ensayos de análogos y son dependientes de las proteínas de transporte, por lo que en realidad se debería denominar estimación de hormonas libres. Y la precisión de la T4 libre por los inmunoensayos varía según el fabricante, por lo que hay una recomendación de la ATA, una recomendación fuerte de moderada evidencia de que se deben aplicar rangos de referencia de embarazo específicos para método y por trimestre. El equilibrio de diálisis es el método más confiable, pero para el laboratorio de rutina clínico es complejo y costoso. Ahora, en cuanto a la T4 total, ¿es útil dosar T4 en el embarazo? La metodología para T4 es muy confiable, uno lo ve en los reportes de control externo de calidad, donde no hay variaciones entre las diferentes metodologías. Además, se ha mantenido su rango de referencia durante décadas, pero a pesar de la robustez de su metodología, esta determinación no es la de elección durante el embarazo. Sin embargo, las guías ATA, con una recomendación fuerte y de moderada calidad de evidencia, dicen que la medición de T4 total en rango de referencia ajustado por el embarazo podría ser una alternativa confiable para estimar la concentración hormonal intragesta. La T4 total, tal como les comenté, y debido también a expensas de la proteína transportadora, se mantiene constantemente elevada a lo largo de la gestación. Durante el primer trimestre, los valores de la T4 total aumentan 1,5 veces en comparación con los valores pregestacionales, por lo que hay una propuesta de multiplicar por 1,5 estos valores para ajustarlos al embarazo. En este gráfico se ven las mediciones de T4 y T4 libre en el embarazo y pregesta, se ve el aumento sostenido de T4 durante todo el embarazo y la T4 libre con una leve depresión en segundo y tercer trimestre del embarazo. Entonces, ¿se deben realizar dosajes de hormonas tiroideas durante el embarazo? Las guías ATA, con recomendación fuerte y moderada calidad de evidencia, sostienen que aquellas mujeres que reciben tratamiento con antitiroides durante el embarazo debe dosarse T4 libre o T4 y TSH y a controlarse aproximadamente cada 4 semanas.
y como recomendación fuerte y de alta calidad de evidencia en aquellas que estén con medicación antitiroidea durante el embarazo, se le deben administrar las dosis efectivas más bajas, tanto de metimazol como de propiltiuracilo, llevando a T4 libre o T4 a rango o moderadamente por encima. En cuanto a los anticuerpos antitiroideos, la prevalencia de la enfermedad tiroidea autoinmune en las mujeres en edad reproductiva es alta, y muchos autores han mostrado un incremento de riesgo de aborto, de parto prematuro y de aparición del hipotiroidismo durante el embarazo. ¿Por qué? Porque hay mayor demanda tiroidea en ese periodo y además acentuado por la presencia de estos anticuerpos antitiroideos. Los anticuerpos que se cuantifican más frecuentemente en el embarazo y que tienen más importancia clínica en el diagnóstico y en el seguimiento de la enfermedad tiroidea autoinmune son los anticuerpos antiperoxidasa y los TRAB. De hecho, en el desarrollo de la disfunción tiroidea autoinmune, que contribuyen los factores ambientales genéticos y el embarazo, se produce la activación del proceso autoinmune. Primero se observa una modificación de la tiroides ecográfica, luego la autoinmunidad con presencia de anticuerpos ATPO positivos, comienza a aumentar la TSH, el hipotiroidismo subclínico, y luego ya pasamos al hipotiroidismo manifiesto con aumento de TSH y disminución de T4 libre. Este es el proceso del desarrollo de la disfunción tiroidea autoinmune. En cuanto a la metodología de los anticuerpos antitiroideos, la metodología ha ido evolucionando desde ensayos cualitativos a cuantitativos, la aglutinación, hasta inmunoensayos que van aportando más sensibilidad, especificidad y precisión. El anticuerpo antiperoxidasa es el mejor indicador de la autoinmunidad tiroidea en el embarazo. De hecho, los pacientes con anticuerpos TPO positivos pueden tener una insuficiencia tiroidea oculta y requerir más sustitución de levotiroxina, especialmente en el primer trimestre de la gesta. La causa más frecuente de la enfermedad tiroidea autoinmune es la tiroiditis de Hashimoto, y el diagnóstico se confirma con títulos altos de ATPO. Ahora, ¿cómo se deben monitorear las mujeres eutiroideas que presentan anticuerpos TPO o ATG positivos durante el embarazo? Ya dijimos que los ATPO están presentes, sobre todo en edad fértil, entre un 2, 15, 17%. Esta prevalencia varía según la etnia. La ATA, como recomendación fuerte y de evidencia de alta calidad, recomienda para mujeres embarazadas eutiroideas con TPO o ATG positivo el dosaje de la TSH sérica en el momento de confirmación del embarazo y cada 4 semanas hasta la mitad del mismo. En cuanto al antirreceptor de TSH, es un grupo heterogéneo de anticuerpos que pueden mimetizar o antagonizar la acción de la TSH. Como consecuencia de que tienen diferente actividad biológica, no hay una buena correlación entre los distintos ensayos inmunológicos disponibles en los laboratorios de rutina, siendo los bioensayos celulares los más adecuados. En los laboratorios de rutina, en general, utilizamos los ensayos de radioreceptor o los inmunoensayos. ¿Qué pasa con estos anticuerpos antirreceptor? Pueden cruzar la placenta y si se encuentran en títulos elevados, van a producir una alteración en la función tiroidea fetal. Esto avala su dosaje trimestral en todas las mujeres donde se han detectado estos anticuerpos previamente. Y la detección de estos anticuerpos antirreceptor nos va a indicar una presencia activa de la enfermedad de Graves
y van a ser útiles como factor pronóstico, porque si permanecen positivos tras el tratamiento médico con fármacos antitiroideos, pueden aumentar la posibilidad de una recidiva del Graves. Entonces, ¿cuándo solicitamos los anticuerpos antirreceptor de TSH en la embarazada? Como recomendación fuerte de la ATA con evidencia de calidad moderada en aquellas mujeres con antecedentes de enfermedad de Graves tratadas con ablación, ya sea iodo o cirugía al inicio del embarazo. Cuando el anticuerpo antirreceptor está elevado al inicio del embarazo, debe repetirse en las semanas 18 a 22. Si requiere un tratamiento con antitiroideos para el Graves durante la mitad del embarazo, también se debe volver a dosar en las semanas 18 a 22. Como recomendación débil con evidencia de calidad moderada, si TRAB es indetectable o bajo al inicio del embarazo, no necesitaría volver a dosarse, y si está tomando antitiroideos para el tratamiento del Graves, al momento de confirmación del embarazo sí se debe dosar. Y sí, como recomendación fuerte de evidencia de alta calidad, si hay un antirreceptor de TSH en las semanas 18 a 22 alto o la madre está con antitiroideos en el tercer trimestre, se debe volver a dosar al final del embarazo, entre las semanas 30 a 34, para evaluar la necesidad de tratamiento y seguimiento neonatal y postnatal. Entonces, resumiendo, para el screening en la evaluación bioquímica tiroidea del embarazo, elegimos T4 libre, TSH y TPO. Para el control y seguimiento de patología preexistente, T4 libre o T4 total por el factor de 1,5, TSH, TPO y TRAB, y todos los valores deben adecuarse a rangos de referencia por cada trimestre. Entonces, como puntos claves, en la práctica clínica se debe considerar las modificaciones fisiológicas del embarazo para evitar falsas interpretaciones en las pruebas de la función tiroidea. TSH es el marcador de primera línea, marcador bioquímico de primera línea, y se debe considerar tanto la población en estudio como los trimestres en la definición de los rangos de referencia para evitar diagnósticos incorrectos. La medición de T4 libre y de TSH sería la mejor combinación para el estudio del perfil tiroideo de la embarazada, considerando las limitaciones metodológicas del dosaje de hormonas libres. La medición de los anticuerpos antitiroideos nos va a contribuir para el diagnóstico diferencial entre la enfermedad tiroidea autoinmune y no autoinmune. ATPO va elevado, va a predecir el riesgo del aborto e hipotiroidismo gestacional, y en embarazadas que tengan la TSH baja, la presencia del antirreceptor de TSH confirma la enfermedad de Graves activa. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea, por tu excelente presentación. Bueno, gracias. Ahora es muy clara y contundente. Ahora le doy paso a la presentación del doctor Damian Gruson sobre tiroides e infertilidad. Adelante, Damian. Hola, buenos días a todos. Buenas tardes from Bruselas. Muchas gracias para la invitación
Thank you very much for inviting me for this symposium on thyroid. I will start the sharing of my screen. So, okay. With this presentation, I would like to emphasize the link between thyroid and fertility or infertility, and the need to prevent thyroid dysfunction. I have no conflict of interest for this presentation. I would like to acknowledge the IFCC for kindly supporting the organization of this workshop and the support to the lectures from my side. I have some unofficial declaration of interest for those who are the plenary lecture. They already know. Supporter of the Paris Saint-Germain, so I'm happy to share the session with some Argentinian colleagues because we have some Argentinian players like Di Maria, or my Uruguayan colleagues for the fighting spirit inspired by Edinson Cavani. And I like to disclose the YouTube channel of my son because he is own compositor for his music. So if you want to relax a bit after a digital conversation, you are feel free to listen to his sound. Okay, my playground in Brussels, the Clinique Universitaire Saint-Luc, an academic hospital, and you can see on the bottom left, there is the lab building. So we are happy to have 12,000 square meters of laboratory facilities with around 240 employees in the different field, lab technologists, medical doctors, pharmacists, IT, and so on and so on. And unfortunately, we have to deal with a lot of thyroid dysfunction in these tertiary care settings. Happy also to be part of the Belgian Thyroid Club, so scientific committee and association devoted to thyroid, and you can find some educational support on the website referred at the bottom. So today I try to link the thyroid to infertility or the risk of thyroid dysfunction and its consequences to fertility. So if we go to the definition of infertility and you look at the definition to the of the WHO, you see that it's a disease of the reproductive system defined by the failure to achieve a clinical pregnancy after 12 months or more of regular, unprotected intercourses. There is also in the literature some relationship between thyroid dysfunction and subfertility, which is defined as a delay in conceiving. And if you will try to summarize the big numbers in the literature, and unfortunately, this observation is raising around 15 to 20% of couples complain of infertility. So there is a lot of request from the people and the couple to understand what could be the causes for this infertility. And when the question is raised, the workup is not so easy because you need to consider at least two people, the man and the woman, so with different potential origin of the infertility, and they will have to go through a multidisciplinary workup, which will involve gynecologists, endocrinologists, the psychologist sometimes, and there is a lab test that will be prescribed to assess some potential origins of the disorder. So not an easy task.
The causes of infertility could be idiopathic in 15% of the case, could be related to both partner in 20% of the case, could be a male factor in 30% of the case, or related to a female factor in 35% of the case. And there is another observation. The pregnancy are delayed according to the age of the women, maybe because there is more land for the studies, or the people are taking more time before having pregnancy. If you look now, if you try to dive in the causes related to infertility, there is many causes which could be related to the organs themselves, to some problem related to excess of androgens, hirsutism, and you see that the ACOG clearly mentioned the problems in the thyroid gland as a potential origin of the infertility. So in the workup, the endocrinologist or the gynecologist will frequently order the thyroid hormone assessment. I will try to zoom a bit more in the relationship between thyroid and fertility. If we look already to the burden related to thyroid disease, there is a lot of people, unfortunately, affected by thyroid dysfunction, more than 200 million people over the world. Around 1 woman on 8 could suffer of a thyroid dysfunction during her lifetime. And unfortunately, there is a rise of the incidence of thyroid cancer over the past years. That's the top of the iceberg. There is the bottom of the iceberg. And if you look on some data of national survey, there is the prevalence of some subclinical dysfunction that could be underestimated, and the prevalence of ignored thyroid dysfunction, which could be also underestimated. 1 or 2% of people with hyperthyroidism are not diagnosed in our environment. Once you have a thyroid dysfunction, which could be over or hypothyroidism, you will have some consequences for both women and men. In men, the hyperthyroidism could be related to oligomenorrhea, menstrual irregularities, and in the case of hypothyroidism, you will also face some cycle abnormality. So the consequences could be direct between the thyroid dysfunction and the cycle irregularities. You have also imbalance between the level of thyroid hormones and the other hormones. You see that the level of androgens could be influenced in both men and women in the 2 cases of hyper or hypothyroidism, with an increase of testosterone or dehydroepiandrosterone in the case of hyperthyroidism in both male and women, with a decrease in the androgens in both conditions. There is also a potential impact on the estrogen production, but also, and I already, Dr. Kozak highlighted the importance of binding protein, could be the impact on the sex hormone binding globulin by the level of thyroid hormone. So the impact
could be at the level of the gonads also, could be at the level of the ovarian reserve, and I will comment that later on. This link between the thyroid hormone level and the follicular development is more and more evident with mechanisms that have been better understood, like the impact on the AKT pathway, the impact of some hormones related to the transforming growth factor family, like the BMPs, like the GDF9, or the anti-Mullerian hormone. And we know how anti-Mullerian hormone is important for the follicular, the regulation of the follicular development. So, and what has been also evident in some recent study is that if you correct the level of free T4 in the women with hypothyroidism, you will change the levels of anti-Mullerian hormone. So there is an hypothesis, and the literature is a bit controversial on the field, but a potential impact of protein supplementation on the level of IMH and therefore on the follicular development in the women. There is also some recent data showing the link between hypothyroidism and the primary the polycystic ovary syndrome, and could be related to two regulatory process. One could be related to the regulation of prolactin, but also the literature highlight again this potential impact on the anti-Mullerian hormone level regulation and androgen regulation, which are both part of this syndrome. There is not only impact on the women tract, but also on the male fertility, and to be noticed on the level of testosterone, but also on the motility of the spermatozoid themselves. So the relationship between the thyroid hormone level and the number of spermatozoid and their mobility has been discussed. So the volume of the semen could be impacted. The density of the sperm could be impacted, mostly documented in the case of hyperthyroidism, and the mobility of the spermatozoid. So in the case of the men suffering of hyperthyroidism, there is documented decrease of sexual desire, unfortunately premature ejaculation, and some erectile dysfunction. And what is interesting to note is that there is the effect of the treatment on the different feature. You see also that there is the same observation with the same impact of hypothyroidism, with also erectile dysfunction, delayed ejaculation, and some impact on the sexual desire that could be corrected after supplementation by thyroxine. So at the end of the day, there is evidence, sometimes controversial, but there is evidence on the impact of
thyroid hormone on the reproductive systems of both women and men, with an impact on the endometrium itself, on the oocyte, and on the sperm, which sometimes is a bit more controversial. There was also the direct impact on the placental and on the embryo. There are, of course, tissue where the density of the thyroid receptors is very well expressed, and where the deiodinase is already expressed, as well as the transporter. So it's not really a surprise to observe some effect on these tissues. That's the first part. Second part is clearly the impact of thyroid autoimmunity, TAI, and the fertility rate. So you are familiar with those two pictures, those two famous names on thyroid autoimmunity. They have already been discussed by Professor Kozak. Hashimoto on the left, as you could imagine, because of the Japanese phenotype, and Dr. Graves, who was the first with Basdo in Germany, is Irish Graves, to describe the Graves disease. And at the end of the day, there is a strong relationship between autoimmunity at large and infertility. But if you look to the thyroid autoimmunity, you will find evidence linking the prevalence of anti-peroxidase, anti-TPO antibody, and the infertility rate. There is also for the women with positivity in TPO, a lower rate of fertilization and adverse outcome in pregnancy. The chance to succeed after in vitro fertilization are also documented to be lower in women with thyroid autoimmunity. And the prevalence, there is some Belgian study from David Wanet who evidence that clearly the prevalence of thyroid autoimmunity and mostly TPO positive impact the status was more prevalent in infertile women when it's compared to control. There is also a significant increase in the medium serum TSH level in the women with thyroid autoimmunity. So there is maybe a two-side mechanism, a direct mechanism from the antibody itself on the tissue, and dysfunction at the hormone level because of the thyroiditis. What is also evidence and documented in the literature is that the antibody, and specifically also the thyroid peroxidase antibodies, are evidence in the follicular fluid in the women, supporting the hypothesis of a direct effect of the antibodies on the follicles themselves. And there is some table summarizing the impact of the association between TPO antibody and the reproductive systems. So TPO, as already mentioned, are more present in the follicular fluids. The same observation, TPO are more oftenly found in subfertile men in comparison to the control group, and they could influence the placentation also. And the disequilibrium seems to be progressive, with less impact
at the early stage of the thyroid autoimmunity because less infiltration at the follicle or ovarian side, if we consider the women case, less impact on the circulating level of free T4. But if you are progressing in the disease and if the disease is not controlled, you will have the double consequences, more infiltration at the target organs, the granulosa cells in these examples, and a direct impact on the circulating levels of free T4. So it's really important to control the disease to prevent the tissular effect of the thyroid autoimmunity. Thyroid hormone and pregnancy, that has been already evidenced by Professor Kovac. The literature remain controversial also a bit to treat or not to treat. However, there is a consensus to test. So in the typical workup of the pregnant women, really important to monitor the thyroxine level and prevent the consequences of hypothyroxinemia and hyper. And there is a clear relationship also between the positivity of the TPO antibody and the adverse outcome of pregnancy. So before the pregnancy, it's important to monitor the thyroid status and at least 3 parameters, TSH, free T4, TPO, and there is a consensus to monitor this parameter in the pregnant women. And recently with Dr. Raluca Furnica, we evaluated the impact of hypothyroxinemia in the first trimester, and there was, we were a bit frustrated, but however, there was a significant relationship between hypothyroxinemia and the macrosomia in the fetus. So the outcomes exist and could vary a bit according to the studies. So prevent the hypothyroidism is something which is a wise recommendation. No formal consensus for the level of TSH to be targeted. Could vary according to the ATA or ES guidelines. But in the standard markers or in the standard workup of the pregnant women, again, wise to get this thyroid function test, TSH, free T4, and TPO antibody. I would like also to insist on the utility of the TSH receptor antibody, especially in the women with previous history of grave disease, because even if the prevalence of hyperthyroidism is low in pregnant women, the grave disease account for 85% of the hyperthyroidism. And there is a key test in that case. We see the testing for TSH antibody. So you could go for the differential diagnosis based on the testing for this autoantibody. It is evident that you will already have seen the impact on the thyroid function with the decrease of the TSH and the increase of the free T4 if it's the reactivation of the grave disease. The consequences, unfortunately, if you do not control the disease, preterm delivery, you could have also some preeclampsia and fetal consequences, as the antibody could go through the placental barrier, and you could observe fetal hyperthyroidism, which could be critical in the newborn. So there is high value to monitor this autoantibody in the pregnant women with a known history of grave disease. So it could be relevant to test. However, it remains important to
inform the clinician of the lack of standardization between the assays. So even if the standards are the same by the manufacturers, the format of the assay itself could be a bit different, resulting in cutoff and decision limit, which could be different from manufacturer to another. And it's more evident maybe for the thyroid antibody. And you see some difference, which could be for a factor 3 to 4 or 5 according to the assay. So if you have to monitor, it's important to follow the patient with the same assay. That's true also for the TG antibody, where there is still lack of standardization and major differences between the different manufacturers with the assay available on the market. So the need for standardization remain important for the thyroid function test, especially for the antibody testing. And you see, and that's why it remains important that the laboratorian still validate the reference interval. You still have some major differences between the estimated, the EURL, the one documented by the manufacturer, and the one that you will observe in your own labs or country. So there is an important mission from the laboratorians to confirm this reference value for the different assay. And I would like also to insist on the fact and the point raised by the Professor Kovacs on the need to confirm locally also when it's possible the personalized reference value for TSH and free T4 for the pregnant women. It's really fundamental to personalize this level in our laboratory informatics system. Just a bunch of perspectives. As there is evidence, it's important to prevent. So if it's in the case of the general practice, it could be recommended for young ladies or women who want to have pregnancy to monitor the thyroid status as early as possible and evidence and correct as early as possible thyroid dysfunction, and later on to monitor the thyroid function if a pregnancy happens. 2 or 3 simple tests could be used for the screening, and when you have some doubt, you could add more or less prioritized algorithm tests like the TBG, which could be second step assay, but TSH, free T4, TPO are maybe very interesting in the workup of Demian, women. estamos en tiempo. Okay, Sí, perfect. Okay. I'm finishing. Yeah, so the TSH remains the key parameter, free T4, and then the thyroid autoimmunity. We have the potential from data, and we will better understand in the big cluster of genes impacted by the thyroid hormone at the level of reproductive organs, and to map more clearly what is the influence and what could be corrected once there is an hypo or hyperthyroidism. So an interesting field progressing in the understanding, and I would like to thank you for your attention, and again, thank you for your very kind invitation. Muchas gracias, Demian, por tu presentación. Muy clara y contundente también. Las 2 presentaciones, tanto de Andrea como de Demian, excelentes. Y ahora vamos a hacer el cierre con Florencia Ambrosani, que bueno, nos va a presentar 2 casos clínicos. Muchas gracias. Buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación a participar en el Congreso. Es un gusto.
Yo me voy a referir entonces a dos historias clínicas acerca de trastornos tiroideos en la mujer. La primera historia es una mujer de 20 años que ingresa el 15 de mayo del 2019 al Hospital de Clínicas, enviada desde Policlínica por cifras elevadas de presión arterial y probable hipertiroidismo. Al ingreso estaba cursando 36 semanas de gestación, un embarazo de captación tardía, mal controlado y mal tolerado por cifras elevadas de presión arterial. Ella concurre a control de embarazo el 15 de mayo y se constata cifras de presión de 150-80 milímetros de mercurio, 150-90, y ella refiere que hace 2 semanas presenta sintomatología dada por palpitaciones, irritabilidad, nerviosismo, insomnio e intolerancia al calor, elementos clínicos sugestivos de hiperfunción tiroidea. Como antecedentes personales, es una tabaquista. De los antecedentes gineco-obstétricos, tuvo menarca a los 12 años, ciclos regulares, 2 gestas, un aborto espontáneo, un parto vaginal con un recién nacido de término, normopeso hace 2 años, y como antecedentes familiares presenta una madre hipertensa y que presentó un hipertiroidismo tratado con radioiodina. Del examen físico al ingreso, era una paciente que estaba lúcida, normocoloreada, con piel cálida y sudorosa y con temblor fino distal, elementos sugestivos de hiperfunción tiroidea. Del examen ocular destacaba una proptosis, que es la protrusión del globo ocular, con un aumento del brillo, edema palpebral superior y dolor con los movimientos oculares, todos estos elementos sugestivos de orbitopatía distiroidea. Del examen de cuello presentaba un bocio grado 2, es decir, una tiroides que se ve y se palpa, aumentada de tamaño, con una hiperpulsatilidad, era una glándula firme, elástica y sin nódulos. Tenía además al examen cardiovascular una taquicardia regular de 120 ciclos por minuto y tenía una presión arterial de 140-80 milímetros de mercurio. Del examen pleuropulmonar era normal. Del abdomen destacaba un tono uterino normal, con una altura uterina de 25 centímetros y una frecuencia cardíaca fetal de 135 ciclos por minuto, que es normal, y del tacto vaginal un cuello posterior de 2 centímetros, con orificio cervical externo, canal y orificio cervical interno permeables 1 centímetro, con membranas íntegras. De la bioquímica realizada al ingreso destaca la presencia de una relación proteína-creatinina en orina aumentadas de 5,47 gramos, muy por encima del valor de referencia, y un perfil tiroideo con una TSH menor de 0,01 microunidades mililitro y una T4 libre elevada de 6,36 nanogramos decilitro, 3 veces y más por encima del valor normal. El resto de la paraclínica no había nada a destacar. Se le realiza también al ingreso una ecografía que muestra un feto único a 33 semanas con un peso fetal estimado de 1.944 gramos, lo que sería un percentil de crecimiento de 25, con una placenta de maduración intermedia y un Doppler feto-placentario que muestra un aumento de resistencias uterinas, elemento que puede verse vinculado a los estados hipertensivos del embarazo. Entonces, en este momento, los diagnósticos eran, por un lado, un embarazo, una paciente que está cursando un hipertiroidismo, dada la presencia de elementos clínicos a la anamnesis sugestivos, más los hallazgos al examen físico, tanto los elementos a nivel de piel y faneras, como también la frecuencia cardíaca, y un estado hipertensivo del embarazo, más el perfil tiroideo, y el estado hipertensivo del embarazo dado por cifras elevadas de presión arterial no presentes previo a la gesta, sumada a la alteración del examen de orina, lo que constituía una preeclampsia. En cuanto a la etiología de este hipertiroidismo, dada la presencia de orbitopatía distiroidea, como vimos la proptosis, el edema palpebral junto con el aumento del brillo y el dolor a los movimientos oculares, más la presencia de un bocio difuso sin nódulos y la presencia de un hipertiroidismo, como ya vimos, planteamos que se trate de una enfermedad de Graves-Paseo.
En ese momento se planteó tratamiento con metimazol, 40 miligramos día, y propranolol 40 miligramos cada 8 horas. Al día siguiente, el 16 de mayo, la paciente instala cifras de presión arterial de 160-110, se indica el abetalol intravenoso en 2 oportunidades, y la paciente persiste con cifras elevadas de presión, agregando además franca pioría clínica, con disnea intensa, con insuficiencia respiratoria, con una saturación de oxígeno ventilando al aire disminuida y crepitantes en tercio inferior de ambos campos, por lo que se plantea que la paciente está presentando una preeclampsia severa con edema agudo de pulmón y se decide realizar una cesárea de urgencia. Del recién nacido, se obtiene un recién nacido de 33 semanas con 4 días de edad gestacional, que presentó un Apgar 9-10 y que presentó un peso al nacer de 2.074 gramos, lo que sería un percentil 50, un adecuado para la edad gestacional, con una longitud de 46 centímetros y un perímetro craneano de 31,5 centímetros. Al día siguiente se le realiza un perfil tiroideo en sangre periférica que muestra una TSH menor de 0.014 microunidades mililitros, la que está disminuida, suprimida, con una T4 libre, que es normal, y una T3 libre de 1,44 picogramos mililitros, que también están descendidas. Entonces, con este perfil tiroideo, el planteo es de que el recién nacido presenta un hipotiroidismo central, por hipertiroidismo materno severo sin tratamiento, es decir, hay un aumento de las hormonas tiroideas aumentadas maternas, atraviesan la placenta e inhiben el eje hipotálamo hipófiso tiroideo del niño, determinando entonces ese hipotiroidismo central. En ese momento los neonatólogos plantean seguimiento clínico, no tratamiento, porque habitualmente este cuadro es reversible. Y vemos entonces los perfiles tiroideos a la semana de vida y al mes de vida, donde vemos cómo a la semana de vida vemos que la TSH aumenta, la T4 libre en ese momento está descendida, probablemente comienza a haber actividad y producción hipofisaria de TSH y estimulación de la glándula tiroides, pero la tiroides todavía no produce la cantidad suficiente de T4, y vemos como al mes de vida el perfil tiroideo se normaliza totalmente. Entonces, en cuanto a las disfunciones tiroideas neonatales en hijos con madres con enfermedad de Graves-Basedow, como vimos, una opción es el hipotiroidismo central neonatal, que es bastante rara porque por lo general las madres con enfermedad de Graves-Basedow reciben tratamiento y llevan al momento del parto de la cesárea con una función tiroidea con un mejor control, no como fue el caso de esta paciente. Otra de las disfunciones es el hipertiroidismo neonatal vinculado al pasaje de anticuerpos antirreceptor de TSH estimulantes desde la madre por la placenta al hijo con estimulación tiroidea fetal y neonatal, que esto se ve en un 1 a un 5% de los hijos de madres con enfermedad de Graves-Basedow, y acá entonces en este caso está la importancia de lo que ya mencionaron los dos disertantes previos, de la dosificación de anticuerpos durante el embarazo para predecir esta posibilidad. Y otra disfunción tiroidea del neonato puede ser el hipotiroidismo primario neonatal vinculado a el pasaje de antitiroideos de síntesis, es decir, el metimazol que se administra a la madre durante el embarazo, que atraviesa la placenta e inhibe la producción de hormonas tiroideas por el feto, o que anticuerpos antitiroideos que fueran de tipo inhibitorio, que también disminuyen la función tiroidea. En cuanto a la evolución materna, 4 días luego del puerperio ya presentaba una franca mejoría clínica, con mejoría de la disnea, si bien persistía con un temblor finodistal y con una frecuencia cardíaca aumentada, estaba normotensa y presentaba una radiografía de tórax que no evidenciaba edema pulmonar, y destacamos el perfil tiroideo realizado en esa fecha, que muestra el hipertiroidismo con la TSH suprimida y con T4 y T3 elevada, sobre todo a predominio de T3 libre, que es lo característico de la enfermedad de Graves-Basedow. Esta paciente se le administró durante la internación y al alta, siguió con tratamiento con metimazol y con propranolol.
Entonces, en cuanto a las complicaciones del hipertiroidismo por enfermedad de Graves-Basedow en el embarazo, hay varios estudios que comparan la presencia de complicaciones en mujeres sin enfermedad de Graves-Basedow embarazadas con mujeres embarazadas con enfermedad de Graves-Basedow, y se vio que hay una mayor incidencia de estados hipertensivos del embarazo, sobre todo, algunos casos de falla cardíaca congestiva materna, como fue el caso de esta paciente, sobre todo vinculados a estados hipertensivos del embarazo, pero también mayor incidencia de parto pretérmino, bajo peso al nacer, con retraso del crecimiento intrauterino, aborto, óbito, muerte neonatal y crisis tirotóxica. Entonces, en suma, vimos una paciente con una enfermedad de Graves-Basedow sin tratamiento durante el embarazo, que presentó una preeclampsia severa con edema agudo de pulmón, por lo que se realizó una cesárea de urgencia. Y un recién nacido pretérmino moderado con un hipotiroidismo central transitorio. A destacar, muy importante, como ya dijeron los expositores anteriores, que la importancia de detectar precozmente el hipotiroidismo y de realizar un tratamiento adecuado para evitar estos desenlaces. Y en cuanto a la segunda historia, es una paciente de 37 años que consulta por deseo gestacional y una TSH alterada. La fecha de consulta fue el 28 de julio de este año. Sin sintomatología compatible con hiperfunción tiroidea al momento de la consulta, presentaba un antecedente de ser una hipertensa, en tratamiento con propranolol 20 miligramos cada 12 horas y que niega disfunción tiroidea previa. De los antecedentes ginecobstétricos, una menarca a los 13 años con ciclos regulares y 3 gestas, 2 abortos espontáneos y un óbito por preeclampsia severa en marzo del 2020, es decir, 4 meses antes de esa primera consulta en que tomamos en contacto con la paciente. Como antecedentes familiares, una madre con hipotiroidismo y madre, padre y hermana con hipertensión arterial. Del examen físico en esa consulta, es una paciente lúcida, normocoloreada, con un índice de masa corporal normal, que estaba normotensa, sin elementos de orbitopatía distiroidea, como vimos en la paciente anterior, con un cuello, una tiroides de tamaño normal, indolora, sin nódulos, y con un examen cardiovascular que es normal. En ese momento concurre con una TSH que estaba suprimida de 0.09 milunidades litro, y el planteo clínico inicial fue que se tratara de una tiroiditis posparto. Más alejado como diagnóstico diferencial, el planteo de una enfermedad de Graves-Basedow, si bien no presentaba clínicamente ni elementos de orbitopatía distiroidea, no presentaba bocio, y si bien tenía una TSH suprimida, no tenía la clínica florida que se ve habitualmente en el contexto de la enfermedad de Graves-Basedow. Entonces se decide solicitar un nuevo perfil tiroideo, que en este caso un perfil tiroideo completo con TSH, T4 y T3 libre, lo que muestra una TSH que está suprimida, poco menor que la menos suprimida que la primera, con una T4 libre que es normal y una T3 libre que está levemente elevada, lo que constituye un perfil tiroideo de hipertiroidismo clínico, con anticuerpos antitiroglobulina y antitiroperoxidasa, sobre todo los antitiroperoxidasa muy elevados. Además se le realiza una ecografía de tiroides que muestra una glándula tiroides de tamaño normal, sin nódulos, y un centellograma tiroideo. Este estudio se solicitó para hacer diagnóstico diferencial entre tiroiditis posparto y enfermedad de Graves-Basedow, dado que lo característico en el centellograma tiroideo en la enfermedad de Graves-Basedow es una hipercaptación por una hiperfunción tiroidea. En cambio, en la tiroiditis, como el mecanismo es el mecanismo es la destrucción glandular, por lo general lo que se ve es una disminución de la captación o una captación normal. En este caso, el centellograma mostró una glándula tiroides de tamaño normal, con captación conservada y no había elementos de hiperfunción. Se solicita posteriormente al mes un nuevo perfil tiroideo que evidencia una TSH que está elevada de 11,66
miliunidades litro, con una T4 libre que está descendida de 0,57 y una T3 libre que es normal, perfil tiroideo que es compatible con un hipotiroidismo clínico. Entonces, dadas las características clínicas de la paciente y la evolución de los perfiles tiroideos, el planteo entonces es que se trataba de una tiroiditis posparto. La definición de tiroiditis posparto es una disfunción tiroidea que aparece en el primer año luego del parto, descartada enfermedad de Graves-Base, como vimos, y en mujeres con una función tiroidea normal previa al embarazo. Esta es una enfermedad inflamatoria autoinmune, en la cual por lo general, como dijimos, hay una unión de los anticuerpos a la glándula tiroides con destrucción de parte de la glándula, lo que desencadena, como podemos ver en esta gráfica, diferentes etapas. Una primera etapa que es la etapa de tirotoxicosis, donde vemos que hay un aumento a nivel de la bioquímica, un aumento de la T4 libre por liberación de las hormonas preformadas, lo que se acompaña de una inhibición a nivel hipofisario de la producción de TSH. Hay una elevación también de las tiroglobulinas, si bien en la clínica habitualmente no las medimos, y la tiroiditis posparto en general cursa en todas sus etapas con anticuerpos antitiroperoxidasas que están aumentados. Después se describe una segunda etapa de hipotiroidismo, donde esa glándula que sufrió destrucción se disminuye la producción de hormonas con una disminución de la T4 libre, la hipófisis responde aumentando la producción de TSH, las tiroglobulinas van disminuyendo lentamente, y una última etapa de recuperación, donde la TSH y la T4 se normalizan, persistiendo los anticuerpos anti-TPO elevados en todas las etapas, como dijimos. En cuanto a la captación de radioiodo, si hiciéramos centellograma, por lo general en la primera etapa una disminución de la captación, posteriormente un aumento y finalmente también una normalización. Entonces, por otro lado, esta paciente en la primera consulta que vimos también ella consultó a la ginecóloga para estudio de su fertilidad en vistas a un nuevo embarazo, y la ginecóloga detecta una baja reserva ovárica con una FSH que se encuentra aumentada de 10,24 miliunidades mililitro y una hormona antimülleriana de 0,541 nanogramos mililitro, por lo que plantea entonces que presenta una subfertilidad. Ella fue valorada también por hematóloga, que dada esa mala historia obstétrica que había presentado los 2 abortos y un óbito, y se descarta trombofilias, y la ginecóloga plantea que en caso de un nuevo embarazo, lo ideal sería rehacer una fecundación in vitro. Entonces estamos ante una paciente con una tiroiditis posparto, en fase de hipotiroidismo clínico y con deseo gestacional, y la que se planteó realizar una fecundación in vitro. Entonces nuestra pregunta puede ser, estábamos en una fase de hipotiroidismo. ¿Tiene indicación esta paciente de recibir T4 o esperamos la evolución natural a la normalización de las hormonas tiroideas? Entonces, con respecto a esto, las guías americanas de tiroides ya citadas anteriormente del año 2017 en el diagnóstico y manejo de trastornos tiroideos durante embarazo y posparto, plantean que en la tiroiditis posparto, en mujeres con hipotiroidismo, está indicado, deben recibir T4 en caso de hipotiroidismo que estén buscando embarazo o que estén amamantando. Es decir, que esta paciente tiene indicación de recibir T4, se inició con T4 50 microgramos día, y la otra pregunta que nos podemos hacer es que ¿con qué objetivo de TSH? Es decir, para ir a la fecundación in vitro, y con respecto a esto, las guías también americanas de tiroides plantean que en caso de hipotiroidismo clínico o subclínico, en mujeres que se les va a realizar una fecundación in vitro, deben recibir T4, y la meta de tratamiento es lograr una TSH menor de 2,5 miliunidades litro, y esto como es una recomendación fuerte con una moderada calidad de vida. Y entonces nos podemos preguntar si esta paciente que tuvo una tiroiditis posparto si tiene riesgo de desarrollar a futuro un hipotiroidismo definitivo, permanente. Bueno, las pacientes con tiroiditis posparto en un 10 a un 50% van a evolucionar a hipotiroidismo permanente.
y hay algunos factores de riesgo que hacen que esto sea más probable. Y nuestra paciente presenta varios de estos factores de riesgo, como ser títulos muy elevados de anticuerpos, pérdida de embarazos previos, edad materna elevada, tenía 37 años, y la severidad del hipotiroidismo. Así que probablemente esta paciente evolucione a un hipotiroidismo permanente. Muchas gracias. Muchas gracias, Florencia, por tu presentación. Y si quieren, habilitamos los micrófonos de todos para poder contestar a las preguntas. No sé si lo habilitan individualmente el micrófono. Ahí. Llegó una pregunta que es: un paciente con Graves que no remite, que va a recibir dosis de yodo o cirugía, ¿podría ser recomendación la preservación de la fertilidad? Congelar óvulos, por ejemplo, idem para hombre. Creo que va referida a ti, Demian, la pregunta. Yeah, and that's a practice that's happened in some hospitals, the cryopreservation. So, and yeah, how to monitor when it could be appropriated. More and more with the anti-Mullerian hormone levels, you can see if you can monitor the aggressivity of the treatment. So yeah, it's not everywhere, but it's a more current practice. Perfecto. Tengo otra pregunta que dice: en la práctica en nuestro país no hay demasiados lugares para hacer pruebas de anticuerpos antirreceptor de TSH. ¿Nos deja con TSH anti-TPO? ¿Es suficiente o estamos perdiendo casos? No sé quién quiere contestar. ¿Andrea? No sé. Lo que pasa es que evalúan situaciones diferentes. O sea, una cosa no reemplaza a la otra. O sea, vos estás viendo la autoinmunidad de Graves, que está caracterizada por los anticuerpos antirreceptor de TSH. O sea que sería importante la evaluación. No reemplaza una u otra. Muy bien. No sé tu experiencia, Florencia, acá en Uruguay sobre la solicitud de este estudio y la disponibilidad del mismo, como Sí, la endocrinóloga. realidad es que yo trabajo en distintos lugares, hay algunos en los que accedo y otros que no. Y en realidad creo que, claro, cuando contás con ellos son súper útiles, pero a veces, por ejemplo, en el caso ese de la tiroiditis, en la primera paciente, perdón, hubiera sido en la tiroiditis en realidad, una forma de haber diferenciado enfermedad de Graves-Base o de si era una tiroiditis postparto hubiera sido tener anticuerpos negativos, podría haber ayudado. Pero también no es un estudio que esté accesible siempre. Y sin duda que en la embarazada hubiera sido de utilidad solicitarlos. Ahí también creo que el caso fue que no dio mucho el tiempo, porque ingresó y rápidamente también fue el desenlace, ¿no? Yo más preguntas no tengo, no sé si entre ustedes, los disertantes, se quieren hacer alguna pregunta, alguno entre ustedes mismos, o damos por cerrada la mesa. Y quiero agradecer a los tres por las excelentes exposiciones y que quedó bastante claro todo el tema relacionado a las tiroides. Y también quiero aclarar que los que participaron en esta sesión van a recibir una encuesta para la evaluación de Demian Gruson por ser Visitor Lector del programa de la IFSC de Abbott. O sea que vamos a pedir a todos que por favor la contesten porque nos van a ayudar en todo lo que respecta a la IFSC para el análisis estadístico de las encuestas. Así que muchas gracias para todos y sobre todo a los tres disertantes porque hicieron tan fácil la coordinación de esta mesa. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por Muchas gracias a todos. Hasta luego. A disposición. Thank you so much. It was a pleasure to participate. Thank you, Demian. Muchas gracias. Buenos días.